Contagiados de coronavirus llegan a los 10.538.577 en todo el mundo y se contabilizan 512.689 muertos hasta hoy. Según reportes, se han recuperado de COVID-19 5.395.571 personas. Permanecen enfermos de la pandemia 4.356.978 personas y en las últimas 24 horas han fallecido a causa de la pandemia 3.949 pacientes en todo el país. Hasta el cierre de nuestra edición se desconoce la hora en que varios nicaragüenses procedentes de Panamá ingresarían a territorio nacional en vista que aún no logran su pase por el puesto fronterizo de Nicaragua con Costa Rica, conocido como Peñas Blancas. Mientras tanto, en horas de la tarde, unos 3.000 nicaragüenses hacían fila en una terminal de buses en Ciudad de Panamá, dispuestos a iniciar su viaje de retorno a Nicaragua, al haber quedado sin empleos en ese país. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP denunció hoy que el gobierno de Nicaragua pretende gravar con impuestos los implementos médicos que se utilizan para combatir el COVID-19. Sin especificar la cantidad exacta, la ministra de Educación de Nicaragua declara ante medios oficialistas que hay maestros nicaragüenses contagiados con COVID-19. Para la experta en seguridad Elvira Cuadra, el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, es el único sancionado que realmente ha sido inhibido de sus funciones y sustituido por el jefe del Estado Mayor, Bayardo Rodríguez. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, instó a tomar decisiones en base a datos epidemiológicos para frenar la pandemia de COVID-19. El organismo considera que de lo contrario la enfermedad podría dejar más de 400.000 muertos en 3 meses en Latinoamérica y el Caribe. Según ha estimado la OPS, el pico de contagio se producirá en algunos países de Centroamérica a mediados de agosto, aunque en otros de la región se espera para octubre. Se cumplen 11 años de la muerte del tricampeón mundial de boxeo y exalcalde de Managua, Alexis Argüello, mientras en la capital grupos de simpatizantes afines al gobierno depositaron ofrendas florales en su estatua. Su hija, Dora Argüello, desde el extranjero continúa exigiendo justicia por lo que ella considera un crimen y no un suicidio. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos pueda acompañar. Ya llegamos a 2 de julio del año 2020. Todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos esa cordial bienvenida acompañándoles a ustedes Odili Vargas, Willy Narváez, Michelle Polanco y Jocelyn Medrano. Qué bueno que nos pueda acompañar en este día pidiéndole siempre gracias a Dios, dándole gracias siempre a Dios por un nuevo día de vida, dándole siempre gracias por esas nuevas oportunidades y sobre todo pidiéndole su misericordia ante la pandemia que está enfrentando el mundo y en nuestro país, pues que lleve sanidad siempre a cada una de esas familias en sus corazones y en el mundo que están en este momento de luto. Vámonos de inmediato con Willy Narváez e iniciamos las noticias. Buenos días, Odili Vargas y a nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana dentro y fuera del territorio nacional. El gobierno pretende gravar con impuestos implementos médicos que se utilizan para combatir la COVID-19. Así lo denunció este miércoles el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, también quien entiende y encarece su precio para los nicaragüenses. Veamos el reporte que nos brinda y más detalles Michelle Polanco Álvarez. Ventiladores, oxímetros y mascarillas quirúrgicas, entre otros implementos médicos que antes no eran gravados con impuestos, podrían ser reclasificados en las partidas arancelarias de importación, expresó José Adán Aguirre, presidente del COSEP. Ventiladores que son fundamentales para salvar vidas. Antes de este cambio estaban registrados bajo una partida donde esos ventiladores no tienen que pagar el 15% de IVA. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades aduaneras ahora? Están haciendo una reclasificación y que obligan a que ese ventilador lo ponen en otra clasificación arancelaria que te obliga a pagar impuestos y que además te abre la posibilidad de que el agente, en este caso la aduana, te quiera poner una multa diciendo que vos registraste mal esa partida. Entonces, estamos empezando a ver una necesidad de recaudación que ya inclusive riñe contra la propia seguridad, contra la propia realidad de salvar vidas, que es lo importante en este momento.
Esta medida se encuentra siendo implementada por el gobierno, contraviniendo lo demandado por el empresariado nicaragüense. Ahí no se están yendo por la reclasificación arancelaria, y lo que están haciendo es estableciendo una nueva norma. Entonces, al establecer una nueva norma, ellos deciden qué precio es el que le tienen que poner a la factura de ese producto que están exportando al país. Entonces, desde ese punto de vista, al final del día lo que vos ves es que esto solo está encareciendo la entrada de estos productos, cuando nosotros desde marzo hemos venido insistiendo que lo que se tiene que dar es una flexibilización fiscal de todo aquello que sirva para combatir la pandemia. El empresariado aglutinado en COSEP el pasado 10 de junio propuso la implementación de 14 medidas para contrarrestar los efectos de la crisis económica y sanitaria que enfrentan los nicaragüenses con la propagación del COVID-19 en territorio nicaragüense. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La ministra de Educación reconoce que hay maestros en nuestro país que han sido contagiados por COVID-19, sin especificar la cantidad. Michelle Polanco nos ha preparado el siguiente reporte. Miriam Raudes, ministra de Educación, reconoció este miércoles que hay maestros contagiados por COVID-19. Sin embargo, minimizó el impacto que este tiene sobre los docentes. Porque tenemos maestros que se han afectado afortunadamente mucho con su medicamento a tiempo, con todo el tratamiento, se separa de la escuela los días que tiene que separarse, regresa, y bueno, pues esa ha sido, y esto es la pandemia, pues en estos momentos de crisis que todo el mundo anda con miedo, los maestros llegan con una certeza de que estamos haciendo nosotros, estamos dándole los kits, por ejemplo, de higiene, que no es que están yendo allí claro. Sin protección. Ellos han creado, incluso hay maestras que hasta hacen sus mascarillas con el color del turbante. O sea, es una cosa que no hace un drama el COVID para ellos. La unidad magisterial denunció a principios de esta semana que unos 30 docentes han fallecido por la enfermedad. Sin embargo, la ministra considera que no se debe hablar sobre las causas de la muerte de los maestros. Esa pregunta, ¿murió del COVID o de otra cosa? O sea, digo yo, hemos perdido incluso un sentido de humanidad. O sea, llegar a esa maestra, ¿será que murió de esto? O sea, a mí me parece que eso es miseria humana, ¿verdad? Claro. Eso es miseria humana porque el punto es de que hay otras enfermedades también que nos aquejan como seres humanos y que estamos allí, y que no es cierto que la escuela es un foco de infección. Nosotros desde el comienzo, en marzo, los protocolos establecidos por las autoridades de salud sanitaria nacionales e internacionales. Estas declaraciones las ofreció a un programa oficialista a propósito del inicio del reforzamiento escolar que se implementará por la baja asistencia de estudiantes durante los últimos meses. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En otras informaciones, también el gobierno de Nicaragua no tiene ningún respeto por la ley 621, ley de acceso a la información pública. Prueba de esto es la omisión de datos en los informes del MINSA de pruebas para COVID-19 realizadas en el país. Así lo consideran expertos, que esta legislación, además, aseguran, está sobre papel mojado. Veamos el reporte. Nicaragua recibió una donación de 26,000 pruebas rápidas para COVID-19. Pero hasta la fecha, el gobierno, el Ministerio de Salud, no ha dado informes de si se han utilizado esas pruebas. Desde su primer informe en referente al avance del COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud no ha brindado datos exactos de pruebas realizadas a pacientes con síntomas de coronavirus. Para el doctor José Luis Borges, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, esto es parte del secretismo del gobierno del presidente Daniel Ortega y tiene por fin restarle importancia a la gravedad de la pandemia. Pero mientras esto no se haga público, no se dé la veracidad de la información, entonces la población nicaragüense hace como que el coronavirus no existe y entonces va a los bares, va a la fiesta, va a las aglomeraciones y eso facilita la transmisibilidad del coronavirus. En recientes días, la Organización Panamericana de la Salud denunció que el gobierno de Nicaragua, a través del MINSA, no brindaba los datos de pruebas de COVID-19 realizadas a nicaragüenses. Cuando ha dicho que Nicaragua falla en cuanto a los reportes diarios de casos de coronavirus y el uso de las pruebas de COVID-19. Y esto es parte de la estrategia de negación
de la pandemia del gobierno de Nicaragua. Julio López, director del medio independiente Onda Local, considera que no brindar este tipo de datos al público en general es una clara violación a la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública. Hemos conocido de que el gobierno ha recibido donaciones de pruebas, sin embargo no ha proporcionado los datos de si se aplicaron estas pruebas, dónde se aplicaron, cuál fue la muestra, cuáles fueron los resultados de esas pruebas, y el país sigue en la total oscuridad en cuanto al acceso a la información pública relacionada con la COVID-19. El comunicador considera que aunque existen sitios donde se brindan ciertos datos, el gobierno continúa ocultando información que debería ser conocida por la población nicaragüense. Pero la información que la ley manda, que debería estar publicada de oficio, no está disponible. Vos no vas a ver ahí el salario de los funcionarios, las licitaciones en tiempo real, los resultados de esas licitaciones, las personas que fueron contratadas por la institución en este caso. Les informó Medardo Mendoza. Y en otras informaciones, representantes de la cooperativa Fenicotaxi se muestran alarmados por la muerte de al menos 18 taxistas a causa del coronavirus. Ellos han perdido la vida en la función de sus labores. También reportan más de 60 contagios, cifras que evidencian que el sector selectivo está siendo abatido por la pandemia. Esto se suma a las pocas ventas de combustible y de insumos. Los detalles en el siguiente reporte. El sector selectivo ha incrementado el número de afectados y muertos por la pandemia del coronavirus. Para muestra, la cooperativa Fenicotaxi, con más de 2.000 afiliados, da a conocer sus cifras. Anteriormente teníamos 40 casos que habíamos conocido nosotros de personas afectadas, pero ahorita ya conocemos de 60 compañeros afectados. De esos 60 afectados tenemos información que han habido 10 fallecidos, ¿verdad? Por los síntomas pues del COVID. Es decir, no hay ningún documento que certifique que es por esa razón, pero efectivamente por los síntomas que presentaron, ¿verdad? Y la forma en que fue tratado la sepultura de los compañeros nos indica que fue por esa situación. Han habido 6 compañeros que fueron internados, ya los 6 están fuera, pues bien, están en buen estado. También ha bajado la venta de combustibles y repuestos. La disminución de usuarios que tenemos actualmente supera ya el 50%, y eso lo podemos nosotros valorar efectivamente al ver, ¿verdad?, la cantidad de compañeros que vienen a echar combustible, la disminución, el impacto que hemos tenido nosotros en reducción de consumo de combustible ya anda por el 30%, y en lo que es repuesto y otros productos andan arriba del 40%. Entonces el impacto es bastante fuerte, porque a eso le tenés que sumar que ha habido un incremento en el precio de los combustibles en el último mes y medio. Se suma el fenómeno social, invasión de mototaxis en la capital y la inoperancia del ente regulador. Las autoridades del IRTRAMA, en el caso de Managua, y de las alcaldías en los departamentos siguen sin ejercer su control, y hay una libertad extrema, pues, ¿verdad?, a las unidades estas de mototaxis que lamentablemente ya andan por toda la capital, ¿verdad?, cuando ellos están circunscritos pues a funcionar fuera del casco urbano. Además del nivel de riesgo que implica que una unidad de ese tipo ande circulando por las pistas principales, la afectación directa al sector, que también lamentablemente no vemos pues de parte de las autoridades reguladoras, tanto en la alcaldía, en los departamentos y en el tramo de Managua, un deseo de controlar esto, pero por el contrario sí sigue habiendo una especie de cacería, que es lo que siente el sector, porque eso es lo que manifiestan los compañeros taxistas cuando no se les permite a ellos laborar en lugares donde son fuentes, ¿verdad?, de pasajeros. Se estima que a nivel nacional operan 25.000 taxis. Un 90% de estos no se sabe cómo están afectados por la pandemia del coronavirus. Con cámara de Ronald Reyes, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Grato que pueda continuar informándose con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Y a diferencia de otros representantes de instituciones estatales en Nicaragua que han sido sancionados, el general Julio César Avilés es el primero en ser inhibido de sus funciones, manifestó Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad. Veamos el reporte que nos brinda Valesca Rivera.
Luego de un mes que se anunciaran las sanciones hacia el general Julio César Avilés del Ejército, se dio el primer pronunciamiento por parte de esa institución. En el discurso, el jefe del Estado Mayor, Bayardo Rodríguez, ofreció su lealtad al general sancionado Avilés. Esa calificación es realmente una calificación bastante general. La ha usado el gobierno, funcionarios del gobierno, para calificar otras sanciones impuestas por Estados Unidos a distintos funcionarios públicos, pero en ninguno de ellos ha habido uso de ningún instrumento internacional para responder, digamos, por la vía diplomática a este supuesto acto de injerencia de Estados Unidos. El ejército, que se presume es una institución apolítica, fue señalada por el secretario de la Organización de Estados Americanos de guardar relaciones estrechas con el gobierno. Las sanciones en esta institución sí tienen efecto para inhibir a Avilés en sus funciones, asegura Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad. El jefe del ejército no pudo atender personalmente, como lo hacía en ocasiones anteriores, la reunión de la CEFAC, que es el órgano donde se encuentran y coordinan acciones los ejércitos de la región centroamericana en el marco del sistema de integración. Pues es claro de que Avilés está inhibido de participar en ese tipo de reuniones y seguramente vamos a ver que sucedan situaciones similares en otros foros y en otros espacios digamos, de la vida castrense. Para Acción 10, Valesca Rivera. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, pese a la firma de la coalición nacional, dice que no es el momento para partidos políticos porque hay mayores temas de interés que se deben abordar. Valesca Rivera con la información. El Partido Ciudadanos por la Libertad ha sido convocado en diversas ocasiones a participar en la coalición nacional, que para Kitty Monterrey, presidenta de este partido, son 4 grupos políticos y organizaciones artificiales. Una plataforma electoral donde esos sectores estén representados y donde la agenda sean las demandas de la gente. Lo que vemos en la coalición es algo muy diferente, porque ahí vemos que 4 grupos políticos, 3 existentes y un fabricado, tienen 4 de los 7 votos. Luego el UNAP, que también es una creación artificial pretendiendo invisibilizar a los sectores, y la Alianza Cívica en su mínima expresión. Esto no tiene sentido para la gente. Por eso es que el 64% ha dicho que no se siente representada. Monterrey cree que esta no es la solución y que lo correcto es una unidad de diferentes sectores. La prueba es la demanda de los jóvenes. Nicaragua, con esta forma tradicional, está recibiendo más de lo mismo, aseguró Monterrey. Respaldamos esa demanda de los jóvenes, que tiene una enorme legitimidad como motor de esta lucha cívica. No es aceptable tanta lucha y sufrimiento para que ahora se le esté ofreciendo a los nicaragüenses más de lo mismo. Y aunque nosotros seamos partido político, tenemos la responsabilidad de decirlo bien claro, como lo hemos venido diciendo desde el principio. Esta forma tradicional de hacer política a espaldas de la gente y considerando a los jóvenes simples adornos sin poder de decisión es lo que nos llevó como país a donde estamos, y no puede ser que los causantes de los problemas nacionales ahora pretendan convertirse en los guías en la búsqueda de una solución. Para Acción 10, Valesca Rivera. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. 4 sujetos a bordo de 2 motocicletas realizan asaltos en el barrio Berta Díaz, en la capital, y a una pareja, quienes amenazaron con armas de fuego. Las imágenes se viralizaron en redes sociales para dar con el paradero de los sujetos. Veamos reporte y más detalles que nos brinda Valesca Rivera. Vuelven a registrarse hechos delictivos como estos, en los que motorizados con armas de fuego interceptan a sus víctimas para despojarles de sus pertenencias. Esta mañana en el barrio Berta Díaz, en Managua, 4 sujetos a bordo de 2 motocicletas y con armas detienen a una pareja que transitaba en el sector.
Los hombres los amenazan y les quitan, entre otras cosas, hasta el termo que llevaban en sus manos. Las víctimas en esta ocasión resultaron ilesas. Los delincuentes quedaron grabados en las cámaras de seguridad de un local cercano, prueba por la que podrían ser identificados. Los hechos fueron viralizados en las redes sociales para intentar dar con el paradero de estos sujetos. Para Acción 10, Valesca Rivera. Ciclista resulta lesionado al ser atropellado por un motociclista. Esto ocurrió en los semáforos de la Nicaragua. Veamos el siguiente reporte. De los semáforos de la Nicaragua, 3 cuadras abajo, en Managua, fue el escenario de un accidente de tránsito la mañana de este miércoles, en donde severamente lesionado resultó un ciclista al ser impactado por un motorista. Este último quedó ileso. Cherry Santamaría, con la edad de 20 años, conducía la motocicleta y, según aseguró, se desplazaba a baja velocidad, cuando repentinamente el señor ciclista de la tercera edad se le atravesó. Yo venía en mi moto tranquilo después. Y el señor se me tiró de repente él se me metió y lo choqué, pues, pero yo venía lento, no venía tan rápido que se diga, porque si lo hubiera palmado, lo hubiera matado, pues, como se le dice. Sí, yo venía lento y se me metió él de repente a mí. Y yo venía lento, sí, mira. Si hubiera venido rápido me hubiera chimado, pero no estoy chimado, sí. Con Coto fue la caída nada más. ¿De dónde venías vos? Desde que ando turtido, ¿qué? ¿Cuál es tu nombre? Cherry Santamaría. ¿A dónde te dirigías? Iba a apagar la luz ahorita. Sí. Trabajadores de la Cruz Roja nicaragüense hicieron presencia para asistir al lesionado, mientras el motociclista esperaba en el lugar a Policía Nacional para iniciar con las investigaciones. Con el apoyo periodístico de Xochitl Mendoza y el camarógrafo Lenín Castillo para Acción 10, Christopher Guevara. Y con pruebas en mano, familiares de presos políticos originarios de la isla de Ometepe denuncian en CPDH que no se les brinda información sobre los reos y no reciben atención médica por parte de las autoridades del penitenciario. Veamos el reporte. Las abundantes pruebas demuestran el uso irracional de armas letales utilizadas por la Policía Nacional para reprimir a pobladores de la isla de Ometepe el pasado 19 de abril. También presentaron mediante fotografías las graves lesiones a los jóvenes Angel Joel López Mora y Yubran Abel Mora Romero, impactados de balas en sus miembros inferiores por agentes policiales, pero de víctima pasaron a ser victimarios, acusados de lesiones y secuestro a un policía el día de los hechos. Podemos ver la magnitud irracional de la actuación policial al hacer uso de excesivo e irracional uso de fuerza letal, cartuchos de escopeta, disparos de AK-47, bombas lacrimógenas, proyectiles no percutidos y un sinnúmero de evidencia que la vamos a demostrar en juicio oral y pública. Fueron 3 detonaciones las que hubieron primero y yo me quedé, o sea, ¿por qué? Eso era bala, no era ninguna bombeta ni nada. Entonces cuando me llaman, mira, Paulina, me dice uno de los muchachos, se llevaron a Angel grave para el hospital. ¿Por qué? Le digo yo. Los policías lo balearon, dice. Por eso el pueblo está indignado, porque le trajeron a unos muchachos inocentes sin haber tenido problemas con nadie y injustamente los balearon a ellos. La condición de salud es crítica para los 2 detenidos de un total de 7 de la isla de Ometepe. Ellos resultaron con graves lesiones en su humanidad que van a dejar secuelas de por vida, porque van a quedar inmovilizados en los miembros que resultaron lesionados. Este es el joven Yubran Mora Romero. Pueden ver la lesión de gran magnitud que presenta en su extremidad inferior. Este es el joven Yubran Romero cuando estaba sanamente, y la misma alcaldía ha expresado que estos jóvenes son personas deportistas, trabajadoras. Y el otro joven, Angel José López Mora, aquí presente en esta foto,
también resultó lesionado por disparos de arma de fuego. Estos disparos fueron también en su extremidad inferior izquierda, producto de lo cual esto también le dejará secuelas permanentes en su integridad física. En materia de derechos humanos, el uso letal de armas de guerra está prohibido internacionalmente para controlar o dispersar actividades políticas o manifestantes. Con cámara de Ronald Reyes, José Fran Sánchez, Acción 10. Con alabanzas, así fue el emotivo recibimiento que tuvo un ciudadano que se recuperó de COVID-19. Veamos el siguiente reporte. Momentos como estos son contrarios a las cifras de muertes que a diario se registran en nuestro país y en el mundo. Hasta el 13 de junio, el Observatorio Ciudadano reportaba más de 1.200 muertes por COVID-19 en nuestra nación. Esta familia recibió a su paciente que fue dado de alta luego de batallar con el virus. En el video se observa cómo el hombre se emociona al escuchar el himno de victoria luego de vencer al COVID-19. El cantante cristiano Dani Berríos, intérprete de esa canción, escribió en sus redes, en las que también compartió el video: hermano nicaragüense que vence el coronavirus es recibido por su familia con el himno de victoria. A Dios sea toda la gloria. Para Acción 10, Valesca Rivera. Y Dios lleve esa sanación a todas esas personas que están todavía guerreando con el COVID-19, tanto en Nicaragua como fuera de sus fronteras. Por favor, Jesús, hay que siempre pedirle a Él y orar, por supuesto, por esa pronta sanación y recuperación. Dios está con nosotros. En otras informaciones, la carne de res está escasa en los mercados del departamento de Carazo ante la falta de clientes. Sin embargo, usted podrá cotizar variedad de los fines de semana. Elba Eliana Molina hizo un recorrido en el lugar y nos cuenta más. El pregón de los comerciantes ofreciendo sus productos inicia un poco después de las 5 de la mañana. Es muy difícil quedarse en casa cuando ellos son los que proveen los alimentos en el hogar. Desafiando la enfermedad del COVID-19 se antepone la necesidad. Cada quien cuenta historias diferentes. Hay productos que se venden un poco más lento. Acción 10 hizo un recorrido, esta vez fue en el galerón de carnes de cerdo y de res, que por cierto, esta última está muy escasa en el mercado municipal de Jinotepe. Jorge Matustelles. Los precios se mantienen entre 70 a 80 córdobas. Es variado el tipo de carne, el precio. O sea, está escasa por lo que no hay movimiento. Se está matando pocas reses ya. Por el cada de 1 a 3 reses se matan. El sábado domingo hay un poco más, sábado y domingo lo que. Por su parte, Johanna Acevedo ofrece solo carne de cerdo, un precio que se ha mantenido pero con pocos compradores, pues la manteca que la buscan los clientes está muy escasa. Gracias a Dios la venta pues no deja de entrar gente, no dejamos de pellizcarla. Pero aquí estamos esperando al cliente que vengan a consumir el cerdo. ¿Cómo está el cerdo, la libra? Está a 65, aquí lo tengo a 65, pero normalmente el precio es 70 pesos. El lomo, por ejemplo, vale 70. La falda 60 pesos. La gente puede tomar sus medidas para poder venir a comprar, pero la situación está muy dura aquí en Nicaragua. Exacto. Hay desempleo y hay la estabilidad económica está muy mal aquí en Nicaragua. Otro de los productos que ha presentado disminución del 20% ha sido el queso, con una variación de 36 y 40 córdobas la libra respectivamente. Te cuesta 40, preciosa.
y a 36. Hay de 3 clases de productos ahorita. Van a comprar su quesito rico donde Don Cruz. 3 calidades, queso fresco, queso seco y queso de crema. La crema está a 40 pesos. Estamos pues a toda la población de Jinotepe para que venga al mercado y venga a disfrutar de las calidades del queso. Elba Ileana Molina en Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Como usted podía sintonizarnos, hace unos minutos transmitíamos la actualización oral, el informe oral de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde hacía referencia una vez más a la situación de Nicaragua. Urge esa solución a la crisis, ese llamado que hacían para poder ver la situación de nuestro país con toda la seriedad posible, y también ellos ponían de manifiesto el hecho de ser un elemento facilitador para que se pueda llegar a una solución a la crisis de Nicaragua. También se habló del manejo de la pandemia del COVID-19, entre otras situaciones. También se abordó el tema de Venezuela. Pero bien, todo esto bajo un clima reciente, Willy, de también sanciones de parte de otras naciones, presión internacional. Regresó también hace pocos días el tema de Nicaragua, la Organización de Estados Americanos, está todo lo de la posible aplicación de la Carta Democrática a nuestro país. En fin, una serie de presiones internacionales en medio del contexto de crisis que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018 y ahora agravada toda esta situación producto de la pandemia del COVID-19 y el manejo que ha dado el gobierno de Nicaragua a esta pandemia, que según expertos no ha sido el más adecuado. Y precisamente vamos a tocar este tema con un experto que nos acompaña esta mañana, Edgar Parrales, ex diplomático, sobre las repercusiones que tiene esto para nuestro país, y teniendo en cuenta que el discurso oficial ha sido a nivel internacional de que está siendo víctima de agresiones de parte de la comunidad internacional. Prácticamente el gobierno de Nicaragua desconoce o rechaza más bien todo tipo de informe de parte de estos organismos y se presenta como víctima ante la comunidad internacional. Buenos días, don Edgar. Buenos días, mucho gusto, Will, un placer estar con ustedes nuevamente y de Bienvenido. compartir pues, este momento. Gracias, muy amable. Un gusto que comparta con nosotros. Prácticamente escuchábamos esta actualización, este informe oral de Michelle Bachelet, y está en plena concordancia con los anteriores y en un clima, como decíamos hace unos minutos, donde hay otra serie de presiones internacionales, donde el tema de Nicaragua ha vuelto a la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es su valoración respecto a estos últimos acontecimientos, incluido el informe de hoy? Bueno, mira, el informe de la señora Bachelet, que fue emitido hoy, prácticamente, digamos, confirma y ratifica el mismo informe que hace unos días dio el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU sobre el Estado de Nicaragua, en el cual pues se establece que, en primer lugar, Nicaragua no ha cumplido ninguna de las recomendaciones que el mismo Consejo le hizo en su anterior sesión de hace unos meses. Y vuelve, y además de eso, ratifica y reitera que en Nicaragua no solamente se están violando todos los derechos, sino que inclusive se continúa en una forma cada vez, digamos, más incisiva, más fuerte, porque la represión continúa en todo su esplendor y en todas sus formas. Las ciudades están totalmente copadas, absorbidas por el patrullaje de la policía, como que estuviéramos en un estado de sitio. No se permite ningún tipo de manifestación, hay persecución a los periodistas, en algunos casos hay agresiones, hay también ataque a las personas familiares de presos políticos. Inclusive hubo un caso de que a una familia quisieron asesinarla, gente obviamente favorable al gobierno, y toda una situación que realmente el mismo manejo de la pandemia va en consonancia con este comportamiento del gobierno, que tiene una actitud realmente irracional, que no se explica, porque no atiende absolutamente ninguna razón de ningún tipo. A pesar de todas las sanciones que parece que en este momento están como una escalada, porque está recibiendo sanciones hasta de Suiza. Suiza, que es un país que históricamente ha sido neutral en cuestiones políticas, sociales, sin embargo se ha visto impelido a sancionar
funcionarios del gobierno de Nicaragua, dada la magnitud y la persistencia de las violaciones de este gobierno. Lo mismo está, digamos, en el Congreso norteamericano, el Ejecutivo norteamericano, la Unión Europea, la OEA está también en un tris ya para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para tomar la decisión de una suspensión de Nicaragua. Es decir, lo que la señora Bachelet vino a decir en su mensaje es prácticamente una ratificación, tanto de lo que el mismo Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado previamente, como lo que todo el resto de la comunidad internacional está haciendo. Lo que sí, inclusive internamente en Nicaragua, la oposición está cada día consolidándose más. Ya se formó esta coalición nacional de oposición, ya aprobaron sus estatutos, van a aprobar pronto otros documentos importantísimos como un código de ética y un plan de nación, y están, digamos, con puertas abiertas para una mayor recepción de sectores, de grupos, de individuos que quieran integrarse a la coalición, y pronto empiezan toda una escala de acción, digamos, por reclamar, por la reivindicación de los derechos de los nicaragüenses, incluyendo en ello como un punto primero, como un punto previo, en la lucha por la liberación de los presos políticos a los que el gobierno tiene en condiciones infrahumanas en las cárceles, exponiéndolos al contagio del COVID y al mismo tiempo sometiéndolos a torturas de todo tipo. Todo esto nos indica que definitivamente este gobierno está dispuesto a luchar hasta el último momento por mantenerse en el poder de la manera más inhumana y más irracional posible. Y a nosotros nos queda, tanto a la comunidad interna como a la comunidad internacional, arreciar la presión, arreciar las sanciones, sí, hasta cierto punto, como se puede decir en un lenguaje común, hasta sofocarle o cortarle el aire que respira el gobierno para obligarlo o que definitivamente acceda a hacer todas las reformas que se le han pedido, todas las reformas a las cuales se comprometió y que no ha cumplido ninguna de ellas, y que déle el paso para que precisamente iniciemos todo un proceso de democratización en el país, que sí lo hace de una manera, digamos, dialogada, de una manera consensuada. Hasta es posible que el mismo gobierno o el mismo partido del gobierno pueda tener un espacio dentro de esta nueva sociedad. De lo contrario, será obligado prácticamente a dejar el gobierno, a dejar el poder de una manera brusca, y va a tener que perderlo absolutamente todo, porque eso es a lo que se está exponiendo. Aún a pesar de que tenga las Fuerzas Armadas, que tenga, digamos, el control y el contubernio del ejército, y que tenga digamos, el instrumento de opresión de la policía, eso no impedirá que el pueblo, una vez convencido masivamente de su derecho y de su necesidad de reclamarlo, el pueblo prácticamente se ponga en una actitud sistemática de reacción y de rechazo, y lo obligue prácticamente a renunciar. Mira, históricamente no ha habido ninguna dictadura, ningún poder omnímodo en la historia de la humanidad, en ninguna parte del mundo, que a pesar de tener las armas pueda resistir, digamos, la presión, el embate y el reclamo de un pueblo cuando quiere luchar por sus derechos, cuando quiere reclamar libertad, justicia y democracia. Eso definitivamente está constatado históricamente, y nosotros estamos en esa voluntad, en esa decisión, y vamos hacia allá. Lo que se percibe en estos informes presentados por estos organismos de la comunidad internacional es prácticamente un recordatorio al gobierno de Nicaragua con respecto a los acuerdos que ya firmó el 29 de marzo del año pasado. Claro. Sí, porque en realidad, digamos, ellos no tienen, digamos, el recurso de la coacción o de la reacción como la tienen, digamos, los gobiernos, como la tienen otros organismos de carácter político. Ellos constatan la situación de los derechos humanos en los países, lo denuncian, hacen recomendaciones y esperan que los gobiernos reaccionen.
Eso es lo que les toca hacer a este tipo de organizaciones. Pero en realidad lo que ellos hacen tiene un impacto mucho mayor, porque en definitiva permite que a la luz de lo que ellos deciden, otros países y otras instancias tomen decisiones que verdaderamente sí, digamos, realizan el efecto de presionar a los gobiernos que actúan de esa manera para que cambien, para que, tomen otra actitud y verdaderamente se decidan a actuar de una manera correspondiente con lo que sus mismos ordenamientos jurídicos establecen. Porque aquí en Nicaragua, por ejemplo, tenemos un ordenamiento jurídico que en alguna medida el mismo gobierno lo ha modificado para su beneficio y aún así, sin embargo, el gobierno no le hace caso al ordenamiento jurídico. No, lo tiene en el papel como pintado y lo desconoce en la práctica de manera absoluta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los países, los habitantes? Obligarlo a que respete la normativa. Doctor, realmente le queda poco tiempo al gobierno del presidente del presidente Daniel Ortega para poder tomar una decisión en cuanto a su proceder, porque vemos una serie de presiones internacionales como las sanciones que usted decía, y si podrían a su juicio verse más sanciones para funcionarios o para instituciones. Ya vimos un precedente en el caso de la Policía Nacional, una institución sancionada. ¿Podríamos ver lo mismo, por ejemplo, con el Ejército de Nicaragua? Bueno, mira, ya lo han dicho algunos de los países de la comunidad internacional, que no solamente tienen previstas más sanciones a otros funcionarios, sino que tienen también prevista incrementar el rigor de las sanciones. Ya lo ha dicho el Ejecutivo norteamericano, lo ha también anunciado la Unión Europea, lo ha dicho el gobierno canadiense, y definitivamente, si en ello entra también un aislamiento de Nicaragua porque lo suspenden de la OEA, la situación se le pone todavía más crítica, porque ya sería la comunidad entera americana de todo el continente la que estaría, digamos, sancionándolo. Y eso podría devenir en otras consecuencias, como por ejemplo que el BID, que forma parte de la organización de los países americanos, también, digamos, el BID definitivamente le cierra las puertas para todo tipo de financiamiento. Lo que puede suceder igual con la Organización Panamericana de la Salud, que forma parte del sistema, que actualmente ha estado ayudando en una medida modesta porque el gobierno no permite más. Pero la Organización Panamericana de la Salud tiene una capacidad enorme de poder ayudar a Nicaragua como ayuda a otros países de diversas maneras, con habituallamiento, con digamos, por darle medicamentos, suministros médicos, con darle asistencia técnica, con distintas formas de ayudar, inclusive económicamente. Y Nicaragua se ha, digamos, aislado de todo eso y sigue. Lo que realmente aquí llama la atención es esa tosudez, ese espíritu insensato del gobierno de no querer ceder en absoluto a ningún llamamiento, a ninguna propuesta, a ninguna sanción, ya sea de la comunidad internacional, ya sea de cualquier otra instancia. Es decir, no queda otro camino más que seguirlo, que sofocarlo. Pero si el gobierno, doctor, si el gobierno del presidente Ortega no toma una decisión, el presidente Ortega en su carácter personal de poder ceder al menos un poco ante este clima de presiones internacionales, de sanciones, ¿qué futuro le esperaría a Nicaragua y al gobierno del presidente Ortega? ¿Podría ser un gobierno que se sostenga por más tiempo? Bueno, por más tiempo sería por cierto tiempo, porque realmente yo creo que en un momento dado el efecto de la sanción y el efecto de su mal manejo les está llegando. Porque, por ejemplo, por ese manejo torpe y necio con respecto a la pandemia, les ha venido a afectar a ellos mismos. Notables miembros de su organización y miembros también de su base están siendo afectados por la pandemia, dado el mal manejo que él le ha dado al enfrentamiento de la misma. Por otro lado, pueden llegar a cansarse porque cuando están siendo afectados tanto por la coacción de tipo económico,
político o diplomático, como por, digamos, los efectos de la pandemia, que en mismos sectores del ejército que no están involucrados en este contubernio con el gobierno orteguista, pueden tomar una decisión y decir, bueno, señores, basta, no podemos seguir así, esto nos está llevando al caos total, y decidimos que usted, señor, se aparte, se quite de aquí. Pudiera pasar también que la misma policía, no creo que todos los policías estén, digamos, en esa actitud de compartir, digamos, la acción, digamos, corrupta que el gobierno viene sosteniendo, precisamente alimentando a los sectores altos de estas instituciones para mantenerlas a su lado. Pero llega un momento en que la misma situación les afecta y no van a tener otro remedio que definitivamente volverse hacia la posición del pueblo y apoyar al pueblo. Pero realmente llegar a esa situación es lo más extremo que puede suceder, porque es estar llevando al país, digamos, al momento de un caos total en lo económico, en la salud, en la convivencia diaria, y realmente no es lo ideal, pues realmente. Esperamos que llegue, que haya un mínimo de razonamiento de parte del gobierno y decida abrirse poco a poco a un cambio necesario, a un cambio que nos va a favorecer absolutamente a todos los nicaragüenses. ¿Debe aprovechar la oposición de nuestro país esta situación que está sucediendo, principalmente esta presión internacional? Usted destacaba el hecho de la firma de los estatutos de la coalición nacional, pero vemos que también hay otros partidos políticos y organizaciones que aún no deciden integrar a esta coalición. ¿Deberían de unirse o prácticamente vemos un escenario de que en un proceso electoral podrían haber tres bandas, de lo cual el principal perdedor estaría siendo la oposición y Ortega seguir en el poder? Mira, desde un punto de vista ideal, lo mejor sería que toditos los sectores opositores formaran un solo núcleo, una sola fuerza, llamémosle coalición o llamémosle como queramos, ¿verdad? Pero que fuera un solo sector. Lamentablemente, históricamente no ha sido así. Ya vemos que inclusive en los 90, aun cuando hubo la UNO que apoyó la candidatura de doña Violeta, aparte de los satélites que el Frente Sandinista siempre tiene, porque tiene gente comprada a la que le ofrece unos cuantos puestecitos míseros en la estructura gubernativa, hubo sectores de oposición que no se metieron a la UNO y fueron a la lucha. De hecho, creo que fueron como 23 opciones de votación en esa elección. Sin embargo, la UNO llevaba la fuerza mayoritaria y logró imponerse. Podría pasar, inclusive ahora, que también se formen otras fuerzas y que tengan cierta fuerza, cierta capacidad, que lo que podría hacer más que nada es, digamos, un daño a la lucha de la oposición, como sucedió en el 2006, que los dos partidos fuertes, liberales, no quisieron unirse y definitivamente, ¿qué pasó? Que con un voto minoritario, Daniel Ortega obtuvo el poder. Doctor, pero yo quiero hacer énfasis en algo que recientemente se ha dicho, y lo han dicho muchos de los opositores, incluso los que están dentro de la coalición, que no es el momento para estar pensando en candidaturas, que no es el momento para estar pensando en cuestiones muy relacionadas al tema electoral, pero lo cierto es que las elecciones son en 2021 e incluso para este proceso electoral se tienen que inscribir a los candidatos antes. Esto también lo ha manifestado doña Kitty Monterrey, quien decía que no era el momento para pensar en los partidos políticos, que es el momento de abordar otros temas. Sin embargo, hay quienes desearían, sobre todo quienes se identifican con los opositores, quienes desearían verlos de una manera articulada y decir, vamos todos juntos, esta es la forma en la que se va a trabajar, esta es la forma en la que vamos a pedir una reforma electoral idónea que garantice las mejores elecciones y esta es la forma en la que vamos a correr. Pero siempre estamos viendo algunas disidencias y vimos, por ejemplo, que los estudiantes no firmaron estos estatutos de la coalición. Es decir, todo este clima preocupa a quienes se identifican con la oposición porque ven a una oposición en la cual tienen un mismo objetivo, pero las ideas se diluyen tanto precisamente porque son organizaciones tan heterogéneas que no se ponen de acuerdo. Sí, mira, de hecho tenemos, según digamos la planificación del proceso electoral, tenemos 4 meses
antes de que inicie el periodo de preparación de las elecciones, según pues la ley electoral. Estos 4 meses hay que aprovecharlos para un redoble de la acción de estructuración y de funcionamiento y digamos, de acción política de la coalición o toda la oposición en general. Yo insto personalmente a todos los sectores de oposición a que hagan un esfuerzo de humildad, de amor patrio, para que busquemos la mayor unidad posible. De lo contrario, tenemos la alternativa de que pueden formarse 2 grupos fuertes como mínimo, pero que cada uno como tal solo no logre los votos necesarios y suficientes para obtener la victoria. Y lo que se haga es prácticamente repetir situaciones del pasado y volver a empantanar al pueblo de Nicaragua en una situación en donde tengamos que vernos que la opresión y la dictadura continúe. Por eso, llenos de amor por el país, con humildad todo y con un verdadero sentido fraterno, busquemos los puntos que nos unen, busquemos desembarazarnos un poco de los intereses particulares, sectoriales, y pensemos en Nicaragua. Este es el momento de Nicaragua. Después, ya una vez hecho el cambio, puede haber todo un movimiento, proceso democrático en el cual las distintas fuerzas presenten sus opciones, hagan su oferta al pueblo y que el pueblo decida por cuál opción se va. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzos para buscar la mayor unidad opositora posible que definitivamente le haga la lucha al gobierno y le derrote definitivamente, porque no hay otra manera en este momento. Tenemos poco tiempo, tenemos que tomar en consideración esa juventud luchadora, activa, dinámica, que inclusive representa el 80% de nuestra población. Hay que trabajar con la juventud, hay que darle su espacio a la juventud, no se le puede marginar, no se le puede instrumentalizar, hay que darle el espacio que le corresponde, lo mismo que al sector campesino, que es mayoritario también en el país. La mayoría de la población nicaragüense es campesina, entonces también hay que darle su espacio y hay que luchar con un sentido fraterno, con visión de equidad entre todos los grupos, no estar pensando que yo porque soy tal cosa, yo merezco más, el otro porque tal cosa merece menos. No nos pongamos en esa actitud, porque tenemos que tener una inteligencia práctica política para unirnos todos, para formar la gran coalición y presentar la lucha al gobierno. Si estos grupos de estudiantes, de organizaciones estudiantiles y juveniles no integran la coalición nacional, ¿le restaría credibilidad? Bueno, mira, de hecho hay. En la Alianza hay como 3 grupos juveniles, en la UNAV hay como 5 grupos juveniles y hay otros grupos juveniles también que no están organizados en ninguna coalición, que están independientes. Hay jóvenes que no forman parte de nada. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer mayoritariamente la coalición? Buscar cómo a estos que están integrados, cómo se vinculen más, se conformen como una sola fuerza y al mismo tiempo luchar para captar más jóvenes, para captar a otras organizaciones juveniles que están fuera de la alianza, atraerlos para que también se incorporen y hacer un trabajo de base a nivel de barrio, a nivel de municipio, a nivel de departamento, para formar esa gran fuerza que lleve sobre todo el ingrediente de la juventud y de la gente del campo, que son mayoría como tal y que en donde está, digamos, la fuerza de lucha para poder obtener la derrota de la dictadura. Ante toda esta situación, doctor Parrales, ¿qué debería de hacer, por ejemplo, aquellos partidos políticos que tienen problemas internas, como es el caso del PLC, aquellos partidos políticos como Ciudadanos por la Libertad, que no son partícipes formalmente de la coalición, que solo mantienen conversaciones con sectores como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? ¿Qué sería un signo real de esfuerzo de nación de estos partidos políticos? Y voy a traer a colación las palabras de Monseñor Orlando Álvarez, quien decía que los partidos políticos tienen una deuda con Nicaragua. Así es, precisamente por esa deuda que tienen, deberían de reenfocar su visión
de la situación política actual y buscar cómo, por eso digo yo, con humildad, buscar cómo, olvidándose de que nosotros somos históricos, que nosotros somos fuertes, que tenemos una gran membresía, y en todo caso pues pensar que este es el momento de que no podemos estar optando a una lucha de una visión óptica partidaria, sino que tenemos que luchar desde una visión óptica nacional, como nación, como Nicaragua. Entrar en la organización, trabajar en la organización, luchar dentro de la organización, hacer nuestros aportes, que son valiosos y pueden ser importantísimos, pero estar, digamos, en esa voluntad de pensar en Nicaragua de manera exclusiva, no estar condicionando la lucha a que yo tengo que posicionarme bien para resultar después al final con un buen posicionamiento dentro de la estructura de un nuevo gobierno, o que yo tengo que prevalecer para sobreponerme a los demás. No, tienen que olvidarse de esa mentalidad, de esa visión, y pensar humildemente como nicaragüense, con un verdadero amor patrio, para que logremos la victoria. De lo contrario, vamos a ir a otro desastre y después solo van a quedar los lamentos y nada más. Me envían una pregunta que quisiera compartirle. ¿Qué sucedería si cambia el gobierno actual? ¿Qué pasará con el país que ha sufrido sanciones y desconfianzas a nivel nacional e internacional? Bueno, mire, las sanciones no las ha sufrido el país. Las sanciones las ha sufrido el gobierno, el partido de gobierno, hizo funcionarios o gente, digamos, vinculada con ellos, pues familiares, por ejemplo, de los gobernantes, y otras personas así. El pueblo como tal no ha sido sancionado nunca. Nicaragua como tal no ha sido sancionada. Una vez habido el cambio, tengan por seguro que las sanciones obviamente inclusive pueden continuar en la dimensión de delitos cometidos de lesa humanidad o de genocidio, y eso tendrá que, digamos, ventilarse en los tribunales internacionales de justicia. Pero estoy seguro que una vez con un nuevo gobierno, las puertas de apoyo, de ayuda de todo tipo vendrán a Nicaragua, no solo financieros, sino también, digamos, de asistencia técnica, de cooperación en planes, en proyectos, algo parecido como hubo en los 80, cuando la revolución sandinista ganó. Aquí hubo un desborde de ayuda de la comunidad internacional que todavía, a 40 y tantos años de distancia, todavía quedan remanentes de sectores que ayudan a la sociedad civil, ya no tanto al gobierno, pero que vienen incorporándose en esa ayuda a Nicaragua desde los años 80. Algo parecido sucedería, que nos ayudaría a salir del hoyo que estamos, a rescatar nuestra economía, a rescatar nuestra convivencia social, a crecer en democracia y a fortalecer esa democracia. Estoy plenamente seguro que instancias como el gobierno norteamericano, la Unión Europea y otros sectores del mundo le darían un fuerte apoyo a la nueva Nicaragua para recuperarse del hundimiento en que está, y para lograr la Nicaragua que se incorpore a la sociedad internacional en sentido de democracia, de libertades y de una convivencia como debe ser en una sociedad moderna. ¿Qué pasará, doctor Edgar Parrales, si se aprueba una reforma electoral unilateral sin todas las garantías que se ha exigido por parte de la comunidad internacional y también de la oposición? Los partidos políticos deberían de ir a un proceso electoral con el fin de no perder su personería jurídica o de lograr quizá una buena parte de diputaciones dentro de la Asamblea Nacional. Y pregunto esto porque es la típica actitud que hemos visto de los partidos políticos. Y si también, claro, además de estos podrían ir los de la coalición nacional, no sé si en una casilla como partido ya existente de los partidos políticos, o quizá como un partido nuevo, si es que se los permiten. Mira, si el gobierno hace reformas cosméticas y las hace por sí solo, sin la participación de la oposición para que ésta plantee las reformas que son verdaderamente necesarias para garantizar unas elecciones libres, transparentes, observadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? Los partidos políticos que vayan a esas elecciones
prácticamente, aunque no sean parte de los satélites que rodean al gobierno, se convierten en colaboradores del gobierno y en cómplices de un desastre que vendría prácticamente. No creo que la coalición entrara en ese proceso electoral, porque ya se vería desde antemano que prácticamente sería solo para servirle el plato al gobierno para que vuelva a lo mismo. La coalición no entraría. Y los partidos que entrasen, comportándose de manera como lo han hecho históricamente, prácticamente se estarían sacrificando, estarían, digamos, firmando su propia sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque prácticamente la población nicaragüense después les daría la espalda de manera absoluta y quedarían no solamente sin personería, quedarían, digamos, sin existencia pública o política, porque nadie lo seguiría. Otro aspecto que hay que considerar, ese temor de perder la personería, eso es secundario. Tener o no tener una personería es secundario. La misma señora Kitty Monterrey lo dijo. Por mucho tiempo nosotros no tuvimos personería y allí estábamos luchando y estábamos presentes y somos lo mismo. Igualmente pasaría que los partidos políticos pierden la personería. No pierden, en primer lugar, no pierden su dignidad. En segundo lugar, no pierden su identidad. En tercer lugar, no pierden su fuerza interna. En cuarto lugar, no pierden el amor del pueblo. Y por lo tanto, es mucho mejor exponerse a perder la personería que exponerse a perder la propia identidad, ¿ya? De manera que yo diría, si Ortega hace unas reformas cosméticas, que ningún grupo opositor le haga el juego, que se arriesguen a perder personería y todo lo que se quiera, pero que no se pierdan a sí mismos. Entonces, mantendríamos siempre una oposición que seguiría luchando y ya eso daría pie a que una comunidad internacional tuviera acciones más fuertes en contra de este gobierno si hace esa burla al pueblo. Muchas gracias, doctor Edgar Parrales, por haber estado con nosotros. En este último minuto queremos sus conclusiones, sus recomendaciones respecto a todo lo que hemos abordado, al contexto nacional e internacional, lo que puede esperar en Nicaragua en los próximos meses. Bueno, yo diría, en primer lugar, a los grupos de oposición nicaragüense y al pueblo nicaragüense, una sola cosa: unidad. Unidad, unidad, unidad. Primero unidad, tercero unidad, última unidad y después todo lo demás. Después de la unidad, todo lo demás. Y a la comunidad internacional que siga apretando, que siga apretando. Hay sectores a los que no ha apretado. No ha apretado la Corte Suprema de Justicia, no ha apretado la Fiscalía, no ha apretado la Contraloría, no ha apretado al misma estructura del legislativo, de la asamblea, que siga apretando, que apriete más al ejército, que apriete más a la policía, que lo sofoque. Eso pido a la comunidad internacional y a los nicaragüenses, mantenernos unidos todos para hacer la lucha al gobierno. Muchas gracias, Edgar Parrales, ex diplomático, quien ha hecho una valoración y análisis con respecto a este informe presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en relación a Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la interacción de los amigos televidentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. El día de ayer nos acompañó Bosco Matamoros, analista político. 105.057 personas alcanzadas, un total de 8.329 interacciones. Esta entrevista generó 193 comentarios, fue compartida en 77 ocasiones y obtuvimos 20.000 reproducciones. En la segunda parte de debates y soluciones nos acompañaron dos líderes estudiantiles de la Unidad Nacional Azul y Blanco. 96.080 personas alcanzadas, 7.753 interacciones. Generó esta entrevista 184 comentarios, fue compartida en 57 ocasiones y obtuvimos 17.000 reproducciones. Agradecemos a quienes interactúan con nosotros a través de Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a un breve corte comercial. En un momento regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Gracias por continuar con nosotros y este sábado 4 de julio se celebra el 244 aniversario de la independencia de Estados Unidos. ¿Cómo se realizará la celebración en estos tiempos de pandemia? Vamos a conversar al respecto con Melissa Martínez, consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Managua. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto en saludar. Gracias. Bueno, sí, prácticamente esta celebración viene en un tiempo de pandemia. Cuéntenos qué es lo que tienen previsto ustedes para celebrar una fecha tan importante como esta. En tiempos normales es muy común que las embajadas y los consulados alrededor del mundo celebran con un evento formal, pero este año por supuesto es diferente. Estamos marcando el 244 aniversario del Día de Independencia de los Estados Unidos por un evento virtual. Entonces, yo quiero tomar esa oportunidad a invitar a todos los nicaragüenses a un programa virtual para marcar esa celebración tan importante. Vamos a realizar el evento virtual el viernes 3 de julio a las 4 de la tarde por nuestra página de Facebook de la Embajada Americana. Entonces, si ustedes tienen tiempo, por supuesto, vamos a tener un programa súper especial. Y aparte de todo, este año es muy especial porque estamos marcando el centenario cuando las mujeres estadounidenses recibieron el derecho para votar. Entonces también vamos a marcar esa celebración en nuestro programa virtual el viernes. Prácticamente con esta novedad, por la misma situación que estamos viviendo en el mundo, esta actividad tiene prevista que incluya una celebración familiar o meramente institucional. Claro que sí, por supuesto, el 4 de julio es un feriado muy importante para los estadounidenses. Entonces, aparte de eventos formales que los diplomáticos realizan, también celebramos entre familia y, por supuesto, las tradiciones van a ser un poco diferentes este año. Normalmente celebramos con desfiles, con cohetes, organizando reuniones entre familias y amigos, pero cada uno tiene que celebrar un poco diferente para tener cuidado. Cuéntenos cómo cómo está prevista más bien la celebración alrededor de todas las embajadas en el mundo en este contexto de la pandemia. Casi todos están también marcando el día con programas virtuales. Cada embajada tiene su manera de celebrar y, por ejemplo, con nosotros, nuestro programa va a incluir una bienvenida de el recién llegado ministro consejero de nuestra embajada. El embajador Kevin Sullivan va a dar unas palabras hablando sobre su experiencia en Nicaragua y la asistencia que estamos dando al pueblo nicaragüense. Y aparte tenemos algo muy especial para marcar el centenario del derecho de la mujer para votar. Estamos realizando un concierto de un grupo de mariachis de mujeres que se llama Flor de Toloache. Entonces van a cantar en español y en inglés y son espectaculares. Y precisamente sobre esa manera de celebrar, en lo particular usted, ¿cómo lo llevará a cabo junto a su familia? Bueno, mi esposo y mi hija, que tiene casi 4 años, vamos a celebrar en la casa. Mi esposo y yo somos cocineros, o más bien yo me gusta pensar que soy cocinera, pero realmente es mi esposo. Y vamos a realizar unas recetas de pandiera y cocinar unas postres. Y voy a tomar la ventaja de ese día para hablar con mi hija, para realmente explicar por qué ese día es tan importante y realizando una charla sobre
los valores que nosotros realizamos con el Día de Independencia. Por ejemplo, celebramos la libertad, la democracia, la justicia. Entonces voy a tomar esa ventaja, esa oportunidad para hablar con ella sobre todos esos valores de los Estados Unidos. Sí, quizás si nos puede repetir o reiterar nuevamente cómo se estará llevando a cabo esta celebración y las personas que puedan integrarse a esta celebración virtual, esta nueva modalidad, teniendo en cuenta la situación que han recomendado la Organización Mundial de la Salud con respecto al evitar el contacto físico con respecto al tema de la pandemia, para que así pues puedan celebrar junto a la Embajada de Estados Unidos acá en Managua esta importante fecha. Con gusto. Otra vez quiero invitar a todos a los nicaragüenses a reunir con nosotros este viernes a las 4 de la tarde. Es el 3 de julio que estamos conmemorando el Día de Independencia de los Estados Unidos. Es un programa virtual y vamos a tener un concierto especial para ustedes y puede entrar por nuestra página de Facebook de la Embajada Americana. Y también quiero tomar esa oportunidad para invitar a todos a hacer el like de nuestra página de Facebook, porque aparte de esa celebración, nosotros publicamos información muy importante que tal vez va a interesar al público, incluyendo oportunidades de educación, de intercambios que ofrecemos y hasta empleo que ofrecimos en la embajada. Excelente. Cuéntenos de qué manera han realizado esta celebración en otras ocasiones en nuestro país y cómo lo harán este año. Normalmente nosotros tenemos un evento en persona y es una oportunidad para invitar nuestros contactos que trabajamos con ellos durante todo el año, y normalmente es un evento formal en donde los marinos realizan la presentación de nuestros colores, nuestras banderas, y cantamos los himnos y el embajador hace su discurso formal. Y usamos la oportunidad para dar las gracias a nuestros contactos para trabajar tan cercana con nosotros. En esta ocasión, por supuesto, no podemos hacerlo. Ojalá que el próximo año va a ser diferente, pero un programa virtual nos da la oportunidad de compartir ese día tan especial con todo el pueblo nicaragüense. Así que pendiente pues de las redes sociales, que es donde ustedes generalmente están informando, teniendo esa interacción con los cibernautas. ¿Un mensaje que deseara enviarle usted a la población? Claro, y en nuestras páginas sociales nosotros estamos dando mucha información para compartir con los ciudadanos nicaragüenses, hasta que tenemos una campaña que se llama Quédate en casa, y estamos ofreciendo diferentes eventos y información por parte de nuestros representantes de salud para el público, porque es un tiempo en donde cada uno tiene que cuidarse mucho. Sí, prácticamente en este aspecto, pues destacando esa hermandad que existe entre Estados Unidos y nuestro país, y donde sabemos que en este tiempo, por muy cercana que sea una celebración, no podemos darnos abrazos, pero sí sabemos que existe esa hermandad, y por lo tanto pues me gustaría que reiterara o ampliar un poco más con respecto al tema de ese mensaje para la población en estos momentos de pandemia. Claro que sí. Hoy en día es tan importante que cada uno se siente que podemos conectar con los demás. Puede ser muy complicado estar aislado en la casa y no reunirse con las personas como hacemos en tiempos normales. Entonces, por eso la embajada está trabajando tanto en compartir diferentes actividades, compartir diferentes mensajes con nuestros seguidores
para que uno puede conectarse con el otro. Realmente es un tiempo mundialmente en donde todos estamos confrontando complicaciones con la pandemia de COVID-19 y necesitamos sentirnos como estamos en una comunidad entre cada país, y es importante como también buscar maneras por las plataformas sociales para conectarse entre comunidades. ¿Qué tan significativo es este 4 de julio para los estadounidenses, y también teniendo en cuenta que esa nación alberga una cantidad enorme de hispanos, y cómo podemos los latinoamericanos tener algún tipo de conexión con esa fecha tan importante para Estados Unidos? Claro, bueno, como mencioné antes, esta celebración del 4 de julio es súper importante porque estamos marcando el centenario de derecho cuando las mujeres recibieron el derecho para votar. Entonces es algo que vale la pena marcar porque cada país también tiene esos avances en sus sociedades. Es importante que siempre estamos conmemorando esos días tan importantes, esas fechas, porque la próxima generación también tiene que realizar que nosotros todavía tenemos un poco de trabajo que tenemos que realizar. Entonces es muy importante para también reflexionar en nuestra historia, en nuestros valores, para seguir adelante. Muchas gracias, Melissa Martínez, responsable de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, quien nos ha acompañado esta mañana y nos ha hablado con respecto a este 244 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Nos vamos a una pausa comercial, en un momento regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Además de la difícil situación que se vive cuando un familiar o ser querido fallece, se tienen que atender todos los trámites que la ley exige, así como los proyectos inconclusos, y en el caso de las deudas que no se liquidaron, ¿quién se hace responsable de ellas? Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Asesoría Jurídica y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Para responder a esta pregunta se encuentra con nosotros el abogado y notario público Isidro Trujillo. Recordemos que hay muchas personas que podrían verse o aprovechar de diversas circunstancias para cobrar algunas deudas que dejan nuestras familiares que fallecieron en algún momento. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias por la invitación que me hacen en este prestigioso medio de comunicación para compartir con toda la población que ve Canal 10, que es a nivel nacional e internacional. Respondamos a la pregunta. ¿Realmente las deudas podrían ser heredadas? Sí. Bueno, la ley establece que quien hereda o sucede a una persona lo hace en igualdad de condiciones en el sentido de activos y pasivos. Es decir, lo mismo hereda bienes como hereda obligaciones por pagar. Entonces ahí es donde viene la necesidad de poder hacer un cálculo de qué cosa es la herencia para poderla pedir. Cuando, por ejemplo, estamos ante
una circunstancia de una sucesión intestada, es decir, no hay testamento. Entonces, y si lo hay, uno también incluso tiene la oportunidad para poder rechazar la herencia si la misma, sus activos son menos que sus pasivos, es decir, estaríamos hablando de que no hay suficientes patrimonios para asumir las deudas. Entonces, las deudas se heredan. Quien hereda los bienes, hereda las deudas. No es de que se transmite inmediatamente para que sea una responsabilidad del heredero de pagarla con sus bienes, sino que se paga con los bienes que dejara el causante. Es igual porque como él ocupa el lugar de la persona, él sustituye, por eso es el sucesor, él se impone en ese lugar, lo que hace es asumir las obligaciones en base a la capacidad que tenía el causante también, porque si no tenía bienes, no puede responder el heredero. Precisamente, ahora, por ejemplo, si es en el caso de una propiedad adquirida y que aún está en pago, ¿el banco podría pedir la propiedad a los herederos o la heredera en este caso? No, en el caso del banco, una propiedad que está prendada, por ejemplo, recordemos que también el causante, el dueño del patrimonio, ya había ejercido algunos pagos. Entonces, en la condición en que se encuentra la propiedad, sus sucesores asumen esa responsabilidad, de tal manera que ellos pasan a ser dueños de la propiedad que está en prenda, pero también son dueños de la deuda que tienen con el banco. Entonces, todo es una sucesión, eso continúa. Ellos deberán liberar la prenda, ¿cómo? Pagándole al banco la deuda que el causante tiene y se libera la prenda. De lo contrario, el banco puede también, si ya incurren en incumplimiento de pago, entonces puede embargar el bien que está prendado. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que tenían o tienen un trabajo fijo al momento de fallecer? ¿Los herederos también podrían reclamar los derechos que le corresponden a la persona trabajadora fallecida? Es decir, como las prestaciones sociales, como si se hubiese despedido. Perfectamente. Las prestaciones sociales, las antigüedades, las vacaciones adquiridas, los aguinaldos proporcionales, la liquidación, todo eso son derechos adquiridos que pasan al sucesor. Se trasladan inmediatamente y son reclamados por el sucesor, deben de pagársele tal y como si estuviera la persona viva, porque ellos ocupan su lugar, son derechos ya adquiridos, no se extinguen con la muerte de la persona, sino que el empleador tiene la obligación, lo único que no se lo da a la persona porque ya falleció, pero sus sucesores reclaman esa porción. ¿Qué se debe de hacer en este caso? ¿Cómo podrían los herederos, considerando la necesidad de este tipo de dinero para solventar algunos gastos, cuál es el procedimiento para pedir o solicitar al empleador estos beneficios? Me gustaría que me respondiera la pregunta luego de escuchar a nuestro televidente que nos ha hecho una llamada. Muy buenos días, por favor recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Buenos días. Estoy llamando de San Rafael del Norte, Jinotega. Quiero preguntarle que aquí en San Rafael del Norte nosotros teníamos una cooperativa que se llamaba Flor de Pino. Resulta que estaba hipotecado los vehículos, tenía una ruta, tienen ruta o tienen finca. Entonces resulta que como se muere el deudor, el hijo no quiso asumir las deudas. Entonces a nosotros nos duele haber fracasado la cooperativa por andar prestando a personas que no quieren pagar lo que deben. Nosotros quisiéramos que nos dé un consejo qué podemos hacer con los deudores que tienen de cómo hacer para pagar y no quieren pagar. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Un caso bastante específico del otro lado de la acera, ¿no? ¿Cómo se puede solicitar que los deudores o los herederos de la deuda paguen? Vea, la ley establece dos tipos de sucesores. Uno que le llama legatario, otro que le llama heredero.
el heredero, la ley lo establece que es a título universal y hay en la sucesión intestada, que es la sucesión legal. Entonces, ese que es heredero a título universal asume la deuda y debe estar declarado por esos herederos. Y en el caso de los legatarios son los únicos que tienen asignación de un solo bien y al tener esa asignación solo no tienen obligación, pero eso tiene que ser con, con testamento que haya dejado el causante. Entonces, para poder ellos recuperar, en principio, ellos tienen que perseguir a los posibles herederos, porque quien hereda los bienes, hereda las deudas. Ahora, ellos tienen que perseguir los bienes del causante, porque no pueden perseguir al deudor, al posible heredero, si no ha recibido la herencia, porque con que lo que responde a la deuda es con los bienes del causante y no con los bienes propios del heredero. Entonces, ellos tienen que demandar a ellos y ellos van a pronunciarse sobre si rechazan o no la herencia. Si no la rechazan, deben asumir la deuda. Si la rechazan, entonces quedan a disposición los bienes que son del causante para efecto de sufragar las deudas que existan. Me decía usted con la pregunta... Con relación al tema de cómo los herederos pueden exigirle a los empleadores los pagos por las indemnizaciones de la persona fallecida. Dos formas. Una, el heredero o el sucesor, en testamentos. Si lo deja como heredero a título universal, entonces automáticamente con la inscripción del testamento paso a ser el sucesor y con eso yo demuestro que soy quien tengo la legitimidad para poder reclamar y entonces se hace a través de la vía judicial. Ahora, si no hay un documento en donde se declare a los sucesores como los herederos universales, ¿qué se debe de hacer? Porque raramente los nicaragüenses dejamos los testamentos. Sí, cuando no hay testamento, entonces nos vamos por las reglas del Código Civil que establece a partir del artículo 934 en adelante, hasta el 1114 aproximadamente, en donde nos dice cómo se declara heredero. Entonces, automáticamente con la declaratoria de heredero, como es a título universal, no es necesario un proceso judicial. Se va uno a la entidad donde trabajaba, donde están los derechos adquiridos, y presenta la declaratoria, hace una solicitud de que se le paguen todos los derechos adquiridos por el causante a él, porque es el sucesor ya declarado judicialmente. Entonces ese es el procedimiento. No hay testamento, declaratoria de heredero y después una solicitud de Tenemos pago. Una nueva llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Yo quería realizar una consulta a cuenta de que cuando uno adquiere un bien con el banco, ¿qué pasa con el seguro de vida que uno paga? ¿Se cancela la deuda? Muy importante. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Sí, muy importante su pregunta y muy acertada, porque ahora los bancos siempre aseguran su deuda. En ese sentido, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen un seguro de vida, le llaman. Entonces, cuando la persona fallece, automáticamente la cuenta queda saldada. Entonces, sus sucesores no son ellos deudores en cuestión de sucesión, valga la redundancia, porque esa deuda queda pagada con el seguro. ¿Ya? Entonces, cuando el bien está prendado, si es un vehículo o una casa, lo que ellos deben de adquirir es la carta de liberación de prenda, inmediatamente exige. Acreditan únicamente dos cosas, que son herederos declarados por declaratoria de heredero, valga la redundancia, o son herederos por testamento, y acreditan que el señor, el fulano, el causante o la señora que sea, ya falleció con el acta de defunción. Entonces, automáticamente ellos reclaman la liberación del bien a favor del sucesor. Eso es regla, tiene que suceder con los bancos cuando hay una prenda, se libera ahí inmediatamente. Ahora, ya para finalizar, dos últimas preguntas, doctor. Si no hay hijos y si no hay testamento, en el caso de un fallecimiento, ¿quién es el familiar que sucedería en este caso? ¿Y qué sucede, por ejemplo, con, ya hablábamos de la liquidación y también sobre la jubilación de esta persona o las pensiones que recibía o los pagos que se hacía al INSS? El artículo 1001, el artículo 1002 del Código Civil de la República de Nicaragua nos dice
el orden en que son llamados a suceder las personas. Primero, los hijos, apartando el 25% que corresponde al cónyuge sobreviviente, ellos son los primeros llamados a suceder. Si no hay hijos en esa persona que falleció y hay bienes, entonces son llamados en orden cronológico los ascendientes, en segundo lugar, que serían los padres. Si no hay también, pues están los hermanos, tercer orden, colaterales, por la vía de los colaterales, y si no, después van los primos y así sucesivamente, hasta llegar al Estado. En último caso, una persona que no tiene padre, no tiene madre, no tiene hermano, no tiene hijo, entonces el Estado puede heredar legítimamente por un causante. Perfecto. Eso. Muchísimas gracias, doctor, Muchas gracias por aclararnos estos temas. Esperamos tenerlos en siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana. Ahora yo le doy traslado a Odili Vargas, que tiene información de interés para usted. Adelante, Odili. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana, y hoy en nuestro segmento La Consulta con el Especialista nos acompaña una vez más nuestro médico diabetólogo Javier Bravo para abordar temas de suma importancia como cada semana lo hacemos. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, verdad, una vez más aquí en la revista. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. El tema de hoy, que es muy importante, sobre lesiones de pie en pacientes diabéticos. Hay que destacar que el 50% de los pacientes diabéticos van a desarrollar en algún momento dado de su vida alguna lesión en el pie, y de estas un 20 a un 30% pueden sufrir una complicación como es la amputación. Entonces es importante conocer de que los pacientes diabéticos en algún momento dado se pueden complicar. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que el paciente diabético debe de cuidarse en lo que es la alimentación y en lo que es los niveles de glucosa. ¿En qué consisten las lesiones del pie diabético? Normalmente los pacientes, a medida que van avanzando de la edad, se van destruyendo lo que son las terminaciones nerviosas o el sistema nervioso, que son los que llevan los impulsos, ¿verdad? Algunas partes del cuerpo, específicamente en los pies. Entonces estos pacientes pueden empezar a tener lo que es adormecimiento, algunos pueden tener lo que es sensación de caliente del pie, ahí pueden tener ardor en el mismo pie, y en algún momento dado van a tener entumecimiento. Es ahí el problema. Cuando ya tienen entumecimiento, ellos pueden utilizar un tipo de calzado que les aprieta mucho y puede provocar una rosadura en el área del pie, y con ende puede llevar a una úlcera. También puede ser que se puedan ensartar un chinche, pueden pisar algo ahí que tenga punta y lesionarle lo que es la parte del pie, y ellos no se dan ni cuenta. Ya hemos tenido historias de pacientes que al tercer o cuarto día de haberse ensartado algo se dan cuenta, porque tal vez en la chinela o en el zapato o en el calcetín que han andado se los encuentran con sangre, y es ahí que les llama la atención. Pero en ese momento ya el paciente evolucionó a algo peor, es decir, que no solo es meramente el área de donde se puncionó la piel, sino que ya puede ir asociado a enrojecimiento, salida de pus y algunas veces lo que es fiebre, que en estos casos es lo que el paciente lo lleva a las consultas. Estas serían las principales causas, doctor. Hay otra causa que es la vascular, que es aquel paciente que su torrente sanguíneo, tal vez por el aumento de colesterol y triglicéridos, no le llega a la sangre específica, y ese tejido sufre de irrigación, oxigenación, puede sufrir una pequeña úlcera que se conoce como úlcera varicosa, y te puede conllevar también a una posible amputación. ¿Podemos prevenirlo? Perfectamente se pueden prevenir, siempre y cuando el paciente diabético esté atento a su revisión, ¿verdad? Porque eso es importante, que el paciente cada vez que se bañe, se revise sus pies, así como se lava su cabecita y todo el resto del cuerpo, sus pies, hay que estar pendiente, hay que tocárselo si lo siente o no, y sobre todo chequearse su nivel de glucosa en la mañana, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Siempre los pacientes diabéticos van a estar más expuestos a este tipo de padecimientos.
Así es, así es. Déjame decirte... Esto por el hecho de su padecimiento, ¿verdad? Valga la redundancia, ya que son pacientes diabéticos, son más delicados. Exactamente. Imagínate que la ciencia va avanzando cada vez más, porque antes nosotros evaluábamos un pie sobre la clasificación de Warner, que es cuando nosotros vemos la dimensión de la lesión, si solo está a nivel de la piel, si está a nivel de músculo, a nivel de tejido graso, a nivel de hueso, ya ese paciente es criterio de amputación. Hoy en día, un paciente que te llega a la consulta y solo con sentirle el olor al pie, uno puede decir, este es una amputación inmediatamente porque tiene mal olor. Pero ahí ya valoramos lo que es la dimensión de la úlcera, valoramos el grado de infección que tiene y se valora el grado de circulación, que es otro punto importante, porque algunas veces el paciente puede llegar con una úlcera con mal olor, pero le hacemos un ultrasonido Doppler y podemos observar que sí tiene circulación y quizás ese paciente no sea un criterio de amputación hasta más arriba de la rodilla, sino que quizás solo sea amputación de alguno de los deditos, ¿verdad? Para mantener lo que es la parte del tronco. Siempre, doctor, uno de los miembros que van a estar más expuestos en los pacientes diabéticos van a ser los pies. Así es, siempre van a ser los pies. Aunque existe el término de mano diabético, porque es la que está más distante, digamos, al corazón, es la que está más distante que llegue la circulación, es la que más está expuesta para caminar, para apoyarnos, para correr, para hacer las diversas actividades que hacemos. Entonces, normalmente es la que más sufre, es la que más utilizamos zapatos, ¿verdad? Y es la que menos nos cuidamos, porque normalmente si nosotros andamos algo en las manos, estamos pendientes, pero como andamos algo en los pies, si el paciente no lava bien los calcetines o se pone los mismos calcetines o porque realmente pasó de un día para otro ya 24 porque tal vez viene de otro departamento y se bañó, digamos, a los 2 días o al día siguiente, entonces todo eso te puede llevar a la producción de hongos. Si de alguna manera hubo... Inclusive un hongo me puede conllevar a la amputación de un pie. Perfectamente, porque ya el hongo se puede contagiar, se puede formar bacterias ahí y eso te puede conllevar a un proceso mayor. Inclusive pacientes que se les hacen lo que es la parte del pedicure, empiezan a recortar las uñas y si no lo hacen con mucho cuidado, esos pacientes pueden generar una pequeña ulceración, un sangradito ahí no importante y que posteriormente con el tiempo se empeora. Con una mala circulación y un problema de descompensación del azúcar, ese paciente puede empeorarse. Y cualquiera diría de que fue algo mayor y fue algo tan simple como el manejo nada más de lo que es la uña. Súper delicado, doctor. Súper delicado. En el paciente diabético hay que tener un poquito cuidado en ese sentido. Y hay pacientes, te cuento, de que no se han diagnosticado como diabéticos, pero hay una lesión propia del pie, nos damos cuenta de que ese paciente está sufriendo de diabetes. Son aquellos pacientes que entran al bolsón de los que no quieren hacerse sus exámenes, de los que son obesos, de los que son sedentarios y no quieren, por el temor, a darse cuenta que realmente son diabéticos, hasta que sufren un daño, ya sea a nivel del pie, o hablando de otro tema que hemos hablado acá, del problema renal. ¿Ya? Entonces, la principal manera para que nosotros podamos evitar este tipo de consecuencias es la higiene, doctor. La higiene principalmente, seguido de lo que es la alimentación. Tercero, el control metabólico. Cuarto, de sus controles de glucosa, porque el colesterol y el triglicéridos juegan un papel importante en este tipo de complicaciones. Y estamos hablando de una complicación a largo plazo. No estamos hablando de una complicación que porque a mí me diagnosticaron la diabetes el día de hoy, ya mañana voy a tener un pie diabético. ¿Me explico? Sino que eso se puede conllevar a medida que se va afectando la circulación y se va afectando el sistema nervioso. No todos los pacientes diabéticos están expuestos a desarrollar pie diabético si tienen un debido cuidado. Así es, no todo. Normalmente eso a veces es por descuido. El paciente se descuida en algún momento dado, no le toma importancia. Tal vez ya he tenido experiencia de que los pacientes andan zapatos un poquito tallados, inclusive los zapatos de cuero, y ahí andan circulando todo el día y no se dan cuenta que los van rozando. Entonces una pequeña ulceración, una pequeña alteración de lo que es la capa de la piel, que es un sistema de protección que tiene el cuerpo, eso crea una ventana para que la bacteria entre y con facilidad te puede conllevar a una infección. Y el detalle es que en estos pacientes las infecciones son múltiples. A veces encontramos 2 o 3 o 4 tipos de bacterias. Entonces, por eso esos pacientes hay que tratarlos a veces con doble antibiótico, con otro tipo de antimicótico y otro tipo de medicamentos para poderlos sacar del proceso infeccioso que está. Y eso evita que lleguen a una complicación. Y sumado al hecho de que son unos pacientes bastante delicados y que van a estar expuestos, como ya usted decía, a una posible amputación en su pie, doctor. Seguido de ello está el hecho de cómo sobrellevar esa situación de haber perdido uno de sus miembros. Ese es un tema muy aparte, lo que se conoce como depresión. Es un estado en el cual el paciente
después de ser, digamos, importante para la familia, para el ambiente laboral, para todo tipo de situación que se mantiene. Ahora imagínate que haya perdido un miembro, o sea, tendría que utilizar silla de ruedas, tendría que utilizar muleta, tendría que buscar a alguien que le esté auxiliando. Entonces esos pacientes se deprimen, tienen que entrar a una terapia psicológica para lo que es la aceptación, porque lo primero que sucede es la negación. En el momento uno lo hace para salvarle la vida a ese paciente porque se puede complicar, pero ya después viene la otra etapa, que es la aceptación de que realmente pues ya está sin un miembro. Aunque sí se puede poner prótesis en estos pacientes, ¿verdad? Pero todo lleva su momento, ¿me entendés? Sí. Hay pacientes que sobreviven y hay pacientes que viven muchos años, ¿ves? Pero la idea de esto no es llegar a la amputación. Correcto. El mensaje es llegar a un buen control metabólico y evitar a toda costa de que ese paciente pueda sufrir una amputación. Sí, porque unos pacientes pueden sufrir daño de un dedo. Pero si ya se les amputa un dedo, eso avisa de que si no se cuida, en menos de 2 años están presentando otro daño, ¿ves? Y es ahí el problema de los pacientes, que realmente no se están cuidando. Ok, doctor, estamos por finalizar sus recomendaciones. Bueno, como siempre, ¿verdad? Es importante que los pacientes que tengan este tipo de problemas, pues acudan a sus médicos que tengan de cabecera. Si no, pues acudan del médico que les oriente qué es lo que se puede hacer. Segundo, hacer sus buenos controles de glucosa, porque eso es muy importante. Y tercero, si pueden hacer su chequeo de colesterol y triglicéridos. Sabemos que estamos en una situación pandémica, que esto nos obliga a estar un poquito pues encerradito y con temor, ir a un laboratorio, ir a algún lado. Pero con todas las medidas de prevención creo que sí podemos hacerse sus exámenes, sus chequeos, ¿verdad? Siempre y cuando se ponga de acuerdo con la persona que le va a hacer los exámenes o con el médico que lo va a atender. Pero es importante que, a pesar de que estemos lejos del médico, es importante que se chequeen, porque si no van a sufrir de depresión también. Okay. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? Estamos atendiendo de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, sobre la calle Marginal, en la clínica Z Médica, Colonia El Periodista. Siempre. ¿Todavía usted está ofreciendo consultas de manera presencial? Así es, estamos de manera presencial. ¿De manera virtual? De manera virtual es poco, prefiero hacerlo de manera presencial, con todas las medidas de seguridad y viendo cada caso, ¿verdad? Porque cada caso de paciente es distinto. Así okay. Paciente que me llega por una tos, una gripe, una cosa así, y a pesar que es diabético, pues ese paciente tengo que tener unas medidas distintas a un paciente que solo llega por un problemita del pie. Correcto, ¿ves? Bueno. Muchísimas gracias, doctor, por esas excelentes recomendaciones, y nosotros con todo esto ponemos punto final a nuestro segmento La Consulta con el Especialista del día de hoy. Los muchachos tienen mayor información para ustedes. Bueno, ya en la recta final, Odili, de Acción 10 de la mañana. Antes de despedirnos, nos gustaría recordar las medidas de prevención ante el COVID. Los especialistas han dicho y han insistido en que no debemos bajar la guardia. Aún recordemos que no hay una vacuna aún y no hay un tratamiento específico. Los tratamientos que se están brindando es para aminorar los síntomas de la enfermedad. Importante también no automedicarse. Recuerden que los pacientes que están teniendo algún tipo de complicaciones son pacientes que de alguna forma tienen problemas de enfermedades crónicas. Aquellos pacientes jóvenes de igual forma que tienen enfermedades crónicas, entre ellos alergias y asma, hay que cuidarse muchísimo, no hay que automedicarse. A los primeros síntomas que ya están bien claros, bien indicados por los expertos, ahí usted puede solicitarle a algún médico que le auxilie. A veces se dan algunas circunstancias y situaciones que se van a la farmacia, la primera sintomatología, y se le solicita al farmacéutico algún tipo de medicamento. Es importante, otros que se están agotando también. Exactamente, es importante no adoptar ninguno de los protocolos, porque las medicinas que se les indican a las personas que están siendo tratadas por COVID-19 son medicinas que están específicamente recetadas para cada uno de nuestros organismos. Es por eso que si usted desea prevenir, importante es lavarse constantemente las manos, mantener la distancia física por lo menos de 1,5 metros cuando se encuentre en las calles, la utilización de la mascarilla en lugares públicos en donde no se pueda mantener sobre todo la distancia física.